Estamos en la curva 1, más conocida como la curva Tarzán, cuyo nombre no sabemos muy bien de dónde proviene. A muchos les gusta especular con el misterio del nombre de la curva Tarzán, pero sí es una curva muy difícil, sobre todo a la hora de poder entrar diferentes autos, porque es bastante angosta, es un circuito, como decíamos, corto, pero además de la vieja escuela, entonces no es un circuito relativamente ancho y sobre todo en la curva 1 es donde se empieza a angostar un poquito más allá de la recta. Acá termina la zona de DRS, por eso es un gran lugar de sobrepaso y si me ven estoy un poco inclinada. Es una curva con una inclinación interesante y por eso nos damos cuenta que de a poquito el agua se va corriendo hacia el interior. Si miramos la parte de afuera, la parte externa es la que se seca más rápido. Esto es una cuestión a tener en cuenta porque decimos que las condiciones de lluvia se van a mantener durante todo el fin de semana y esta inclinación que mencionábamos que ya se empieza a notar. Una de las curvas interesantes para hacer un sobrepaso porque decíamos termina la zona de DRS y enseguida empezamos a ver los sobrepasos en la curva 1, así que es una curva que define mucho el día de carrera. Zandvoort es un circuito de la vieja escuela y a diferencia de otros circuitos de la Fórmula 1 no fue construido sobre un aeródromo o la base de un aeródromo, sino que mantiene su esencia de estar sobre las dunas de arena que rodean justamente el circuito de Zandvoort y que lo hacen tan interesante en cuanto a la inclinación. De hecho, ustedes pueden ver que me voy parando de a poquito cada vez más arriba, hacia el interior de la curva va bajando y hacia el exterior va subiendo, lo que hace que los pilotos puedan tener diferentes radios de giro y esto también lo haga interesante a la hora de generar sobrepasos. Las curvas peraltadas de Zandvoort fueron la solución para que este circuito hoy pueda ser parte del calendario de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Zandvoort tiene una recta corta, y esto lo decíamos, de 700 metros y no había posibilidad de adelantamiento con DRS para que la Fórmula 1 quisiera tener al circuito dentro del calendario. Verstappen, en eso, mientras voy subiendo y van viendo la inclinación que tiene la curva número 3, iba siendo cada vez un piloto más reconocido, empezando a ganar carreras y, por supuesto, sabían lo que el efecto Verstappen podría producir en un circuito como este, en su casa, en los Países Bajos. Por eso, la solución que encontraron, si bien al principio intentaron hacer que hubiera DRS en la última curva, esto no se pudo porque superaba las fuerzas con las que los autos tenían que llegar a la línea de meta, dijeron, bueno, vamos a copiar a Indianápolis y vamos a poner curvas peraltadas para que los autos tengan posibilidad de adelantamiento. Acá hay muchas líneas de sobrepaso, incluso en la curva número 3, y si bien en el año 2021 no vimos ninguno, esto fue en el primer año que tuvimos al circuito de Zandvoort, después sí pudo hacerse en la medida en que los autos cambiaron el reglamento en 2022. Son 19 grados de peralte, casi el doble que las que tiene el óvalo de Indy 500. Y si no, miren. Para tomar dimensión de la inclinación de 19 grados que mencionábamos, acá queda el agua acumulada en este pianito interno donde decimos que hay muchas posibilidades de líneas a la hora de poder adelantar. Bueno, quienes elijan venir por la parte interna y sobre todo si tenemos lluvia el día domingo, se van a encontrar con esta acumulación de agua. Decíamos, si miramos la parte de arriba de la curva está prácticamente seca, enseguida con el sol rápidamente empieza a secarse y en la parte de abajo se empieza a acumular, sobre todo en la zona de los pianitos que decíamos tienen esta especie de relieve y que hacen interesante esta zona del circuito, sobre todo, como decíamos, si el clima vuelve a ser de las suyas el día domingo durante la carrera. Hi. Ahí está el oso. Bueno, mientras los pilotos están recorriendo la pista en bicicleta, que es algo que se usa mucho acá en Ámsterdam, les voy a mostrar los pianitos de la curva 9, que son súper interesantes por la altura que tienen y lo penalizantes que son a la hora de pasar por encima de ellos. De hecho, miren, si miran mi mano se van a dar cuenta que en realidad son 6 dedos casi, podrían ser 5 una mano más grande, pero es impresionante la altura que tienen y por eso lo penalizantes a la hora de pasarlos por encima. Esta es la curva número 9, más adelante está la curva número 10, pero súper interesante a tener en cuenta para los pilotos. Terminando esta zona de DRS que no llega a ser del todo una recta, sino que tiene una parte curva, llegamos a la curva número 11, que es una de las curvas más interesantes que tiene este circuito porque es la parte más trabada y donde los pilotos tienen que apretar fuerte los frenos para llegar a doblar esa curva a la derecha de 45 grados y súper, pero súper angosta. Así que es muy interesante esta parte antes de llegar al sector número 3, que ahí sí empieza a ser un poquito más fluido el circuito. Como decíamos, una recta que no es recta, esta segunda
segunda parte de DRS que tienen los pilotos y un circuito además muy afectado por el viento. Si se dan cuenta, todas las banderas que están flameando, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de que el circuito está muy cerca de la playa y esto afecta también no solamente a los autos, sino a la evolución propia de la pista en la medida en que la arena va llegando al circuito. Así que es muy probable que veamos que los tiempos se vayan bajando rápidamente este fin de semana a raíz de la evolución de la pista con esta curva interesante. No se olviden, la curva número 11, porque no entran 3 autos a la par, así que a tenerlo en cuenta. Acá estamos en la curva Arie Luyendig, una de las más interesantes de este circuito, podríamos decir la verdadera estrella del show, que lleva su nombre gracias al piloto holandés que ganó 2 veces la Indy 500. Y hablando justamente de Indianápolis, esta curva en particular tiene el doble de peralte que Indy. Estamos hablando de 18 grados contra 9, no tan lejos de los 21 grados que tenían, por ejemplo, las monstruosas curvas peraltadas del circuito de Monza. Ahora les voy a mostrar con una latita redonda para que vean cómo cae en la rapidez de esta curva peraltada, que es la última del circuito y la número 14. Latita en mano, última curva, acá va.